En esta segunda clase vamos a ver cómo trabajar con filas y columnas y cómo cambiar el formato de una planilla. Acá en este ejemplo tenemos una tabla, supongamos que es una tabla de pacientes, y vamos a ver cómo trabajar con filas y columnas. Supongamos lo siguiente: yo quiero insertar una fila entre la primera y la segunda, supongamos antes de la fila 2. Entonces lo que hago es lo siguiente: en la fila 2 presiono el botón derecho, ¿sí? Y al presionar el botón derecho, en primer lugar lo que sucede es lo siguiente: se selecciona toda la fila, o sea, toda la fila 2, desde la celda A hasta la última celda, o sea, hasta la última columna, y luego se despliega el menú contextual. Y una vez que se despliega el menú contextual, elijo insertar, ¿sí? Entonces, de esa forma es como agrego una fila entre la primera y la segunda fila, como estaba antes, ¿sí? Si yo quiero agregar varias filas, supongamos que entre junio y julio yo quiero agregar 3 filas, selecciono las 3 desde julio en adelante. O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio para insertar filas? Que las filas siempre se van a insertar arriba de las que yo haya seleccionado. Entonces, como yo seleccioné las filas 9, 10 y 11, las 3 filas se van a insertar arriba de esas 3 que yo seleccioné. Acá lo mismo, presiono el botón derecho, elijo insertar y ahí aparecieron las 3 filas en blanco. En realidad, la cantidad de filas de la planilla es la misma, es decir, no es que esté insertando filas nuevas, sino lo que hago es desplazar las celdas que ya están, las desplazo hacia abajo, en este caso, ¿sí? Si yo quiero eliminar filas, supongamos estas 3 que acabo de crear, también selecciono las filas. La selección siempre la hago sobre los números de filas, ¿sí? No sobre las celdas. Sobre los números, pero hay que tener en cuenta que de esa forma se eliminan las filas completas. Es decir, que si yo en esta planilla tuviera algún contenido más a la derecha, supongamos acá, esas 3 filas también se van a borrar, o sea, se va a borrar parte de ese contenido. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, borro las filas 9, 10 y 11, o sea, las selecciono y con el botón derecho elijo eliminar. Y acá, la fila 2, si yo la quiero borrar, presiono el botón derecho en el 2 y elijo eliminar. Bueno, eso entonces, para insertar y eliminar filas. Con respecto a las columnas es lo mismo. Selecciono la o las columnas, supongamos esta, y en ese caso las columnas se van a insertar a la izquierda. Es decir, lo que tenemos que recordar como regla general es que las filas y columnas que insertemos se van a insertar antes siempre. Es decir, que las filas se van a insertar arriba y las columnas se van a insertar a la izquierda. Aprieto el botón derecho y elijo insertar, ¿sí? O si yo selecciono estas 3 y elijo insertar, inserta 3 columnas, ¿sí? En el medio. De esa forma voy cambiando la disposición de la tabla. Y para eliminar las columnas, lo mismo. Selecciono las que yo quiera eliminar y con el botón derecho elijo la opción eliminar. Acuérdense que para seleccionar una columna completa lo hago desde la letra de la columna, así como las filas se seleccionan desde el número de la fila. Bien, acá selecciono desde la letra, botón derecho, eliminar. Bien, eso para cambiar entonces la cantidad de filas y columnas en una tabla. Otra cosa que puedo hacer es la siguiente, con respecto a las filas y las columnas, es cambiar la altura de las filas y el ancho de las columnas. ¿Cómo hago? La altura de las filas la puedo cambiar con el mouse. Supongamos, ¿cómo hago? Me pongo en una división de filas, supongamos ahí, aprieto el botón izquierdo y aumento la altura, ¿sí?
o si no, selecciono varias filas y modifico la altura de cualquiera de ellas y van a quedar todas iguales, o sea, todas de la misma altura. Y para las columnas es lo mismo. Yo selecciono una columna, supongamos esta, no hace falta seleccionar la columna, perdón, así como no hace falta seleccionar las filas, directamente me pongo en una división de columnas y cambio el ancho, ¿sí? Lo puedo hacer una por una o puedo hacer de una sola vez para todas o para varias. En ese caso, bueno, lo selecciono y luego cambio el ancho de cualquiera de ellas, con lo cual quedan todas del mismo ancho, ¿sí? Eso es para cambiar el ancho y la altura de las filas. Bien, otra cosa que puedo hacer, que es muy práctica, supongamos que yo tengo una tabla como esta, pero necesito mostrar una parte de esa tabla, es decir, no toda la tabla completa, o a lo mejor tengo una tabla muy grande. Supongamos que yo necesito ver estas primeras columnas, ¿sí? Suponiendo que la tabla tiene muchas más columnas hacia la derecha, pero yo quiero ver estas y quiero ver las que están más a la derecha. O sea, todas las que están en el medio no me interesan, por algún motivo. O sea, no me interesan en un momento, pero tampoco quiero borrar. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Para no borrar ese contenido, lo que hago es ocultarlos. Por ejemplo, supongamos que yo quiero... supongamos que estas dos columnas, yo para hacer un trabajo en particular no quiera verlas. Entonces lo que hago es ocultarlas. ¿Cómo las oculto? Las selecciono y con el botón derecho elijo ocultar. ¿Cómo me doy cuenta que están ocultas las columnas? Porque acá pasamos de la columna B a la columna E directamente. Esa es la única forma que tengo de saber que hay columnas ocultas. ¿Y cómo hago para que aparezcan de nuevo? Para que estén a la vista, selecciono la B y la E, es decir, la anterior y la siguiente, y con el botón derecho elijo mostrar. Y ahí aparecen de vuelta. Es decir que podemos ocultar columnas o podemos ocultar filas. Supongamos que yo quiero ocultar de julio a diciembre. Selecciono las filas completas y con el botón derecho le digo ocultar, ¿sí? Acá ocultamos siempre filas completas también, ¿sí? Acuérdense que si tenemos más contenido a la derecha, lo va a afectar ese contenido. ¿Cómo me doy cuenta? Porque paso de la fila 7 a la fila 14, ¿sí? Entonces, para que me lo muestre de nuevo, selecciono la 7 y la 14 y con el botón derecho elijo mostrar. Y otra cosa, por ejemplo, yo puedo ajustar automáticamente el ancho de las columnas al mayor ancho que haya en una determinada columna. O sea, a la celda que tenga mayor contenido, digamos, más cantidad de contenido. ¿Cómo lo hago? Con un doble clic. Supongamos que la columna A yo la tengo así de este ancho, entonces quiero ajustarla rápidamente, entonces hago un doble clic en la separación de columnas entre la A y la B. Ahí pongo el mouse, hago un doble clic y de esa forma se ajusta automáticamente al mayor ancho que está acá en septiembre seguramente, ¿no? Y de la misma forma lo puedo hacer para cualquiera de las otras columnas o puedo hacer todo juntos. Supongamos que yo tengo, a ver, vamos a hacer así, supongamos que yo tengo todas estas columnas así de anchas, bueno, un poquito menos, ahí. Entonces, selecciono todas primero y hago un doble clic en cualquiera de la división de esas columnas y ahí vemos cómo se ajusta automáticamente la tabla, ¿sí? Entonces cada columna va a tener el ancho de la celda que tenga mayor contenido, ¿sí? En este caso corresponde a la palabra hombres, bueno, en todos los casos corresponden a la fila 1, ¿sí? Entonces, esas son las distintas opciones de cambiar el ancho de las columnas y la altura de las tablas. Entonces, hemos visto cómo insertar y eliminar filas y columnas, cómo ocultar y mostrar filas y columnas, cómo autoajustar o cambiar el ancho automáticamente. Lo mismo podemos hacer con la altura de la fila. Por ejemplo, si yo tengo esta altura, a ver, esta altura, y hago un doble clic,
¿ven? Se ajusta automáticamente. En este caso la altura de las filas queda a la altura predeterminada, es decir, al mínimo, a la mínima altura que tienen esas filas. Y una vez que yo tengo, supongamos, vamos a aumentar la altura de las filas, fíjense cómo en forma predeterminada cuál es la alineación con respecto a las celdas de lo que vamos ingresando. Y fíjense una cosa, las celdas que tienen texto, ese texto siempre queda alineado a la izquierda de la celda, ¿sí? Y los números quedan siempre alineados a la derecha. Eso en forma predeterminada, pero lo puedo cambiar. Y en todos los casos, las celdas van a la alineación superior de las celdas. Esto es prácticamente igual que las tablas de Word. El contenido, con respecto a la alineación vertical, queda en la parte inferior de las celdas. Y eso yo lo cambio con estos botones de alineación. Acá arriba tenemos alineación superior, o sea, en la parte superior de la celda, por ejemplo, ahí me queda en la parte superior. Con este botón queda centrado verticalmente y con este botón queda en la parte inferior, ¿sí? Eso es para la alineación vertical. Y con respecto a la alineación horizontal uso estos tres botones: izquierda, centro y derecha. Es decir, que si yo quiero que quede, supongamos, toda esta parte hasta diciembre, que quede centrado horizontalmente, presiono el botón centrar. Y si yo quisiera que quede centrado verticalmente, presiono este botón, ¿sí? Y en el caso de los meses, supongamos que yo quiero que queden alineados a la izquierda, que ya están, y centrados verticalmente, presiono este botón. Entonces, de esa forma es como cambio la alineación de cada celda, ¿sí? Acuérdense que lo puedo hacer en el sentido horizontal y en el sentido vertical. Y acá tengo este botón que se denomina combinar y centrar, que es muy parecido al botón de combinar celdas que vimos en las tablas, que se utiliza, supongamos que yo quiero insertar un título, entonces voy a insertar una fila antes de la 1 y acá vamos a poner, supongamos, cantidad de pacientes por mes, ¿sí? Fíjense una cosa, acá pasa lo siguiente, esto está a la izquierda, al centro, ahí. Todo este texto está en la celda A1, ¿sí? Pero como el texto es muy largo, se pasa, en realidad no es que se pase a la celda B1, sino que me lo muestra por encima de la celda B1, pero sigue estando todo en A1. Y eso me permite hacerlo porque la celda B1 está vacía. Si yo pusiera algún texto en B1, supongamos eso, ¿ven? El contenido en la celda A1 no pasa hacia la celda, es decir, que no se superpone con la celda B1. Lo borro y lo que voy a hacer es combinar y centrar todas estas celdas. Es decir, ¿qué es combinar y centrar? Que se unen todas esas celdas en una sola y además se centra el texto. Que ese centrado yo lo puedo cambiar, lo puedo poner a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, ¿sí? El botón este lo que hace es combinar y centrar. Y si yo lo presiono de nuevo, esas celdas quedan separadas, es decir, quedan como estaban originalmente, ¿sí? Cada vez que lo aprieto, combino y después vuelvo a dejarlo como estaba antes. O, por ejemplo, podría combinar estas dos celdas, ¿sí? O estas tres, en realidad las que yo quiera. Combinar y centrar, y ahí presiono nuevamente. Bien. Eso entonces en cuanto al botón combinar y centrar, y después tengo estas opciones de formato para cambiar el tipo de letra, el tamaño, lo mismo que vimos en Word, el aspecto negrita, cursiva y subrayado, bordes, los bordes se manejan de la misma forma, por ejemplo, con este botón tengo un borde exterior grueso, por ejemplo podría ser así, borde exterior grueso y luego bordes, bordes internos. Ahí están los bordes internos.
no, todos los bordes, supongamos, dejo todos los bordes así y después en un segundo paso elijo borde exterior grueso, ¿sí? O a lo mejor podría poner esta línea doble, borde doble inferior, ¿sí? Entonces queda esta línea doble acá. Entonces muy rápidamente le doy otro formato a la tabla, es decir, que tengo un borde exterior grueso, el resto de las líneas de los bordes internos son líneas sencillas y la línea que separa la fila 1 de la fila 2 es una línea doble. Puedo cambiar también el color de fondo, ¿sí? Lo pongamos ahí y supongamos, bueno, esto, a ver, acá vamos a cambiarlo, vamos a elegir otro color. Y puedo cambiar también el color del texto. Supongamos que elijo color blanco, acá, bueno, no se nota mucho, pero vamos a elegir un color más oscuro. Supongamos ahí. Entonces puedo combinar entre color de fondo, color de línea, estilo de línea, color del texto, ¿sí? De esa forma le voy cambiando el aspecto, ¿sí? El formato. Bueno, de esta forma terminamos este segundo video de cómo cambiar el formato, la cantidad de filas y columnas y cómo cambiar el ancho y el alto de filas y columnas.